La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Choa, Alaide Ventura, Olga Bornart, Remedios Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Lo que era Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Buenas tardes, soy el profesor Rafael Torres Enríquez. Estamos en la localidad de Santa Rosa, municipio de Casagrandes, y agradecemos a Diego Valles su hospitalidad y el espacio que nos presta para llevar a cabo esta actividad de la presentación de un libro interesantísimo que vamos a mencionar ahorita. Estamos en el taller de cerámica Santa Rosa, Casa de Barro. Santa Rosa se ubica a 7 kilómetros al sur de Mata Ortiz, en el municipio de Casagrandes, Chihuahua. Nuestra actividad hoy es la presentación del libro Tempestad Apache, escrito por mi amigo. Es un orgullo para mí ser amigo y haber sido compañero incluso de trabajo también del profesor Javier Ortega Urquidi, profesor y escritor, nacido el 7 de marzo de 1961 en Santa Rosalía de Camargo, tierra de artistas. Hasta el momento, Javier tiene 24 obras publicadas y 3 de ellas ya han sido traducidas al inglés. Ha obtenido 11 premios literarios y 4 de arte con piezas en barro policromado. Él es un artista pues multidisciplinario. El gobierno le entregó el premio estatal Ejemplo de Vida, Orgullo Chihuahuense. Fue nombrado escritor del año 2017 y también ha sido acreedor al Premio Internacional de Apachería 2018 porque varias de sus obras abordan este tema tan sensible para los que habitamos esta región del noroeste de Chihuahua. Fue nombrado padrino de la Feria de Ciudad Camargo en el 2019 y se ha caracterizado por escribir obras para toda la familia, de historia, de novela costumbrista y de relato, con la característica de que todos sus libros están basados en hechos reales. Él afirma que la lectura de hoy nos alumbrará la oscuridad del mañana. En la actualidad, pues lee 500 libros por año y está escribiendo 5 diferentes obras a la vez. Su lema es: la discapacidad no significa incapacidad. Él es nuestro amigo, profesor Javier Ortega Urquidi. Muchas gracias por la excelente presentación del maestro Rafael. Javier, pues con mucho gusto he leído este otro libro que se está comentando, Tempestad Apache. Me parece, pues como todos tus anteriores libros, muy interesante. Yo solamente pues mencionaría, ¿verdad?,
como antecedentes a lo que significa este libro en el que narras las dificultades, las adversidades que han sufrido o que sufrieron durante tantas generaciones este grupo étnico que ha caracterizado pues a la región norte de Chihuahua y de Sonora y a varios estados del sur de Estados Unidos. Las guerras apaches tienen como antecedentes pues algo que se está conmemorando ahora, que son los 5 centenarios de la llegada de Cristóbal Colón a América. Yo no le llamo descubrimiento de América, es la llegada de Colón a América y todo lo que de ahí se derivó. ¿Qué se derivó de allí? Pues la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es nuestro país, a lo que le llaman Mesoamérica, ¿no? Y junto con Cortés pues estuvieron o pasaron ya a colonizar nuestro continente americano, pues portugueses, ingleses, franceses, holandeses, en fin. Pero no fue fácil realmente la llegada de los españoles aquí al norte. En el centro, los mayas, los aztecas, todos les dieron casi la bienvenida con los brazos abiertos, entregaron las riquezas que teníamos. Y acá en el norte no fue fácil dominar a los indios conchos ni a los sumas, menos a los apaches, que en cuanto dominaron el caballo, se dispersaron por toda esta región. Así es. El descubrimiento de las minas, por decir, en lo que los españoles llamaron la Nueva Vizcaya, pues trajo una oleada de ambiciosos y de aventureros y de gente de todo tipo que empezó a poblar algunas regiones, ¿verdad? En nuestro estado de Chihuahua, pues la primera población en Santa Bárbara, que todavía sigue siendo una región minera, y las regiones cercanas como el Valle de Allende, que con su fertilidad y sus ríos, entonces pues producía alimentos. De ahí se disparó toda una emigración que tuvo carácter muy violento, ¿verdad? Como lo narras tú en tu libro, y has mencionado precisamente varios grupos indígenas. En Chihuahua había, pues junto con los que todavía existen, tarahumaras, tepehuanes, pimas, guarojíos, pues había muchos otros que ya se extinguieron. ¿Qué mencionaste? Tobosos. Los conchos. Los conchos, los chinarras, tantos grupos. Había muchos grupos apaches, los piñoneros, los tontos, los indios de la sierra, los indios del desierto, pero los que predominaron aquí en donde estamos en este lugar, fueron los chiricahuas. Así es, los chiricahuas junto con otros grupos de la región, ¿verdad? Sí. Pues fueron los que dieron, por decir, sí, pero más pelea. Los mezcaleros, porque llegaron expulsados de los blancos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero realmente la etnia chiricahua es la que más predominó en esta zona, sí, que es a donde pertenecían los principales jefes apaches, de los cuales yo abordo, que viene siendo Hu, que para mí fue el principal jefe apache, Vittorio, que era un mestizo, Pedro Cedillo, se lo robaron a los 6 años en la hacienda de Encinillas y se convirtió en guerrero apache jefe, y Jerónimo, junto con otros, ¿verdad? Como Víbora, como Güero, como Lázares, el padre de Hu. Así es, es interesante, ¿verdad?, que en tu libro abordas precisamente cómo se fueron dando estos contactos entre pues, blancos y habitantes originarios de esta región, ¿no? Hay muchos autores que mencionan pues que ante la llegada y ante esta oleada violenta, pues fueron desapareciendo los sumas, los tobosos, los conchos, los chinarras, los humanos y demás. Y efectivamente, todos coinciden en lo que tú señalas también en este libro, en la férrea resistencia que opusieron los apaches. Los apaches, sin duda, su cosmovisión era distinta a la de otros grupos indígenas. Ellos no aceptaban cuando se les trataba de evangelizar, por ejemplo,
no aceptaban que el Dios de los blancos fuera un Dios que estuviera sacrificado, crucificado, sufriendo. No, para ellos como guerreros, su Dios tenía que ser un Dios fuerte, poderoso, guerrero precisamente. Ese era su carácter. Pues por eso se batalló mucho para introducir la religión en la región, incluso en los tarahumares, aún después de 400 años, no hay un sacerdote de origen tarahumara. Quiere decir que no han logrado penetrar la religión a todas las etnias. La primera escuela que se fundó para apaches fue en Janos en 1802, y ahí es donde se empezó a dar ya el verdadero despegue del apache como una etnia organizada. Se formaron 15 rancherías pacíficas a las que el gobierno de la Nueva España les proveía ropa, alimento, adornos para los caballos, y Janos fue el centro de la apachería. Pero fíjate, tú hablas de la escuela de 1802. Todos los investigadores, ¿verdad?, narran incluso lo que escribían los viajeros españoles que pasaron por esta parte en aquellas rutas colonizadoras. A finales del siglo XVI, por ejemplo, se empezaron a establecer presidios militares. Buenaventura, Janos, precisamente, Sí, ¿verdad? presidios militares, pero yo me refiero a escuela donde admitieran apaches, ¿verdad? Así es. Esa es la primera escuela que hubo, fue en Janos. Sí. Y los primeros que entraron fueron los hijos del Compá, Juan Diego y Juan José Compá, que después murieron en una masacre que hubo en Santa Rita del Cobre. Sí. Por eso señalo que la escuela en 1802, y sin embargo, ya por ejemplo Hugo O'Connor decía que entre 1748, estamos hablando de 50 años atrás, ya había graves conflictos con los apaches por las correrías que hacían ellos en los ranchos, en los pueblos, en las minas, en todas las partes donde había españoles, ¿no? Por eso en 1853 empezó el programa de rancherías pacíficas. Los juntaban, fueron 15 las principales rancherías pacíficas que hubo, y no podían retirarse a 50 kilómetros a cazar de su ranchería. Tenían que llevar un salvoconducto de la autoridad. De la autoridad, en este caso, que era de los clérigos o los militares. Fíjate, eso es prácticamente una reservación, ¿verdad? Es más, fíjate, aquí cerquitas, Juan Diego Compá descubrió un valle muy fértil, aquí donde es ahora Colonia Juárez, y no le permitieron traerse a su gente a vivir ahí, porque estaba a más de 50 kilómetros de Janos. Sí. Entonces hablamos pues de que hubo intentos de conciliar la forma de vida de los apaches con la forma de vida de los colonizadores, y estos intentos pues chocaron, porque para el apache vivir así en una reservación pues iba en contra totalmente de su libertad, de su idiosincrasia. Pero sin embargo el mestizaje lo podemos observar en los nombres apaches, que poco a poco los fueron españolizando, en la forma de vestir. Un apache que en lugar de una pluma traía un sombrero, subía de rango. Si capturaban a algún soldado y usaban la chaqueta del soldado hispano, tenían otra categoría más amplia. Igual que su cabello, entre más largo fuera, era un rango muy importante para ellos. Así es. Ellos mantuvieron sus costumbres hasta donde pudieron. Así como resistieron precisamente esa dominación, también culturalmente resistieron durante mucho tiempo. Y pues obviamente que tú mencionas en uno de los capítulos de tu libro la fusión de dos razas. Yo siento que esta fusión pues sí, se fue dando a través de muchos años, porque se les obligó a aceptar leyes que para ellos eran ajenas y extrañas totalmente, y aún así pues las propias adversidades los hicieron que fueran aceptando treguas, periodos de paz, porque veían pues que la supervivencia de su raza estaba en grave peligro. Tú mencionas esta fusión. Para mí la fusión fue muy violenta, ¿verdad? Sí, fue muy violenta, y aparte la misma idiosincrasia del apache hacía muy difícil la conciliación de problemas entre ellos mismos.
Sí. El único que logró aglutinar a todos los jefes apaches fue el Compá. Cuando el Compá murió en 1794, se trató de buscar a otro jefe. Se propuso a uno conocido como Víbora, porque había ganado 2 galardones por participar en la lucha contra los comanches en Coahuila y por ayudar en la guerra a los soldados de Chihuahua. Y esas 2 condecoraciones lo hacían sobresalir sobre los demás. Pero cuando lo iban a nombrar en Chihuahua, se dieron cuenta que él se ufanó y empezó a dar órdenes muy drásticas ahí delante de ellos y le quitaron el mando general. Entonces pensaron en Cayetano. Cayetano era un mestizo que habían robado desde niño en Curcurpe, Sonora, y ya comandaba a más de 300 chiricahuas. Era muy sagaz y era muy inteligente, pero por el hecho de ser hispano, unos jefes no lo aceptaron plenamente. No lo aceptaron plenamente. Entonces, en realidad, el único gran jefe de toda la nación apache fue el Compá. Sí. Ya no se pudo encontrar otro que tuviera las características y las cualidades de aglutinar a un grupo tan difícil, ¿verdad? Sí, era muy difícil. Y su propia movilidad los hacía también imposibles de reducir según el concepto que tenían los españoles de lo que podía ser esa dominación. Muchos investigadores narran de que entre los grupos que había en diferentes regiones de nuestro estado, siempre había por ahí, en algunas rebeliones, siempre había 3 o 4 apaches metidos entre todo eso. A lo mejor ese carácter irreductible de ellos los llevaba a tratar de relacionarse con otros grupos y también impulsarlos a la rebelión. Tú mencionaste ahorita Cucurpe. Cucurpe era originalmente un poblado, pues más bien pima, no tanto apache. Cucurpe en pima significa donde cantó la paloma. Entonces, en toda esa región se mezclaron apaches y ópatas y pimas. Muchos de ellos fueron víctimas de lo que el gobierno tanto de Chihuahua como de Sonora establecieron en pagar recompensas, ¿verdad? Y el exterminio pues fue siendo general. Así se acabaron también los grupos ópatas y se acabaron también casi todos los pimas. Como vergüenza del Congreso de Chihuahua, es el único que a nivel mundial puso precio a cabelleras humanas. Así es. O sea, un hombre valía 200 pesos, un joven valía 100, una mujer 50, un niño valía 20. Entonces empezaron a capturar ópatas y pimas y taromares, a cortarles cabellera. A ellos lo que les importaba era, a orillas de este río Palanganas, fue donde se dio una de las peores matanzas que usó Kirker, ¿verdad? 137 murieron y las cabelleras las colgaron como trofeos alrededor de la cerca de la verja de Catedral en Chihuahua. Aquí a 10 kilómetros más al sur está la charca de Hu, donde Hu había prometido que no lo capturarían vivo. Le tapó los ojos con su faja de lana a la mula y la encarreró hacia el barranco y se dejó caer al río. De ahí la gente de él se lo llevó hacia el río Aros, donde lo sepultaron. Aquella región del río Aros y toda esa parte era lo que ellos llamaban las montañas azules, ¿no? El refugio de Hu, sí, precisamente. Y cuando Hu se vio en graves dificultades, pues optó muchas veces por ir a refugiarse hasta allá. Hu ya estaba perseguido también por las propias autoridades norteamericanas. Entonces ese ir y venir entre Nuevo México, Arizona, Chihuahua, Sonora, pues le dio esa característica a toda esta región. Y ahorita que hablaste que fue una vergüenza que el Congreso del Estado de Chihuahua decretara eso, es obviamente una vergüenza, pero imagínate la cantidad que destinaron, según los registros históricos, cuando formaron la Sociedad de Guerra contra los Bárbaros, que así le llamaron, destinaron un presupuesto de 100,000 pesos. Es una cantidad bárbara, tremenda para esos años, en 1839 estamos hablando, cuánto dinero era, ¿verdad? Sí. Y otra vergüenza, a mí me parece todavía más vergonzoso, que hayan contratado a un extranjero para dirigir esa guerra contra los propios apaches, al irlandés James Kirker, ¿verdad? A James Kirker, pero llegaron muchos, o sea, junto con él llegaron muchos. Obviamente. Ese fue el más famoso porque fue el que más apaches mató, pero llegaron muchos
extranjeros. Extranjeros. Sí, cómo no. Tras las recompensas, y cuando se independizan o cuando Estados Unidos se queda con los territorios mexicanos, entonces los apaches cometían pillerías aquí y cruzaban la frontera. Cometían pillerías allá y cruzaban la frontera. O sea, para ellos fue más sencillo, pero a la vez fue más difícil su vida, porque los atacaban de dos flancos. En dos flancos, así es. Y fíjate que otra consecuencia de esta desgraciada contratación de Kirker, cuando la guerra de Estados Unidos contra México, Kirker, que ya conocía todos esos terrenos, vino también como guía en las tropas norteamericanas. Simplemente era un mercenario, pues también con ellos vino en calidad de mercenario, ofreciendo sus servicios y conociendo toda la región, pues tenía ventajas, ¿verdad?, que le aportó al ejército invasor. O sea, una consecuencia más de esa vergüenza de haber contratado a un sujeto como eso. Y realmente todos los jefes apaches tuvieron un porqué de por qué lanzarse a la guerra. A Hu pues le mataron a su hijo, a su esposa, cuando llegó de una cacería, pues tuvo que levantar el hacha de guerra. A Vittorio le mataron a su novia, a Yakiri, pues también tuvo que levantar el hacha de guerra. A Jerónimo lo mismo, le mataron a su madre, a su familia. Entonces, si buscamos, todos los jefes apaches tenían un porqué levantarse, dejar las rancherías pacíficas y lanzarse a la guerra. Y consecuencia de esto fue la independencia de México, que en 1821 las raciones ya no se empezaron a dar como era antes, porque la historia marca que de 1805 a 1820 las bodegas y graneros estaban hasta el tope de frijol y de maíz, de calabaza, de chile. Entonces, la independencia de México es una de las principales causas de que se haya acabado con el programa de la paz apache y que hubiera los enfrentamientos más cruentos. Más crueles, más sangrientos. Entre ellos la de Santa Rita del Cobre, que los invitaron a darles disque alimentos y baratijas. Y entre cueros de vacas y monturas viejas estaba un cañón. Y John Johnson le prendió al cañón cuando todos estaban alrededor de la carreta tomando cosas. Ahí murieron 125 apaches, entre ellos 3 de los principales, Juan Diego, Juan José Compá, Marcelo, y salió muy herido Mangas Coloradas. Afortunadamente un grupo de apaches lo llevó hasta con un doctor a Janos y afuera a punta de pistola hicieron que lo curara. Pues todos esos episodios narran simplemente la crueldad con la que el blanco trató no nada más al apache, a todos los demás grupos humanos, con los que se encontraron aquí en América. Eso rememora también, por ejemplo, un antecedente de esa matanza que dice estoy, fue en Tenochtitlán, por ejemplo, o Tenochtitlan, la matanza que hizo Pedro Alvarado ahí en el Templo Mayor. O sea, ese tipo de ejemplos ese tipo de sucesos fueron comunes, ¿verdad? No fue la excepción en estos enfrentamientos, fueron comunes. Para ellos el genocidio era algo que tenía que suceder porque si no podían establecerse y no podían dominar todos estos terrenos. Ellos venían con el objetivo de buscar pues oro, plata, y en ese objetivo pues se encontraron con tantos grupos humanos a los que dañaron de manera irremisible y pues se generó un verdadero genocidio, ¿no? Por eso actualmente los grupos étnicos sobrevivientes en América dicen: nosotros no tenemos nada que festejar en estos 500 años del establecimiento de los europeos en América. Así va la cosa, y lo que tú narras en el libro precisamente rememora todo eso, las dificultades, adversidades, la forma tan sacrificada que tuvieron que vivir pues ya estos grupos apaches aquí en el norte de México, y que son parte de la historia de Chihuahua, ¿verdad? Así es. Javier, tu libro inicia cuando mencionas
que los apaches se vieron forzados a luchar por su existencia, expulsados de sus territorios de caza y atosigados por mercenarios y militares. Se enfrentaron a la cruda realidad. En Estados Unidos los recluyeron a reservaciones y en México se unieron a hispanos para poder subsistir en este agreste territorio tan alejado de las decisiones del gobierno central, a quien se le hizo mejor solución acabar con toda una raza que integrarla al tejido social del país. A través de la historia de un matrimonio mixto percibiremos a plenitud la magnitud del conflicto apache, quienes valorando su existir necesitaban correr el riesgo de la lucha armada. Me parece muy interesante esto que mencionas, que para un gobierno acostumbrado al dominio, a la explotación, pues efectivamente su solución fue acabar con un grupo en lugar de integrarlo, en lugar de buscar estrategias para integrarlo. Y la integración se dio de una manera casi natural. Las niñas que se robaban de las aldeas eran vendidas en las haciendas como sirvientas. Ahí crecían y les gustaban desde niñas para enseñarles y acostumbrarlas a la comida y a la tradición hispana. Y los niños a servir en las haciendas. Muchos hombres guerreros que empezaron a usar pantalón de mezclilla y sombrero, se empezaron a robar mujeres hispanas y se fue dando el mestizaje que en la actualidad vivimos en esta región. En esta región hay mucha gente descendiente de apaches. Esa es una de las formas en que se fue dando el mestizaje, o sea, de manera casi natural. Bueno, pues sin embargo encontramos con que a pesar de esto, pues el natural recelo de los grupos mexicanos hacia los pobladores apaches hizo que aún cuando hubiera ciertos deseos de integrarse, pues tú mencionas aquí que una de las familias, cuando los apaches atacaron al pueblo de Casagrandes, aquí vecino, cerca de donde estamos, la gente de ahí del pueblo empezó a ver muy feo, como dicen, ¿verdad?, a la familia de Karen, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era esposa de un apache. De un apache, y ellos optaron por irse mejor a otros lugares. ¿Hay otros ejemplos de eso que tú hayas documentado? Sí hay muchos ejemplos de eso, de ese tipo de mestizaje, ¿verdad? Podemos encontrar Sosaya en Janos. Fue un apache que se casó con una mujer de Janos y ya vivía como cualquier mexicano. Félix Palacios en Ascensión también. Pero el mestizaje, el apache trató de imitar al hispano y fue perdiendo muchas de sus tradiciones porque pensaban que el actuar como apache los hacía bárbaros, porque así se les hizo ver a ellos. Decían que el mejor apache era el apache muerto y desde niño escuchaban eso. Entonces cuando fueron creciendo, pues trataban, si ya hablaban español, trataban de hablar el español. Pasa lo mismo que pasa con nuestros mexicanos que van a Estados Unidos. Aunque hablen español, tratan de hablar en puro inglés. Dicen que se les olvidó, ¿no? Sí. No recuerda. Eso es sí, exactamente la misma situación. Así es. Pues ejemplos como este del ataque a Casagrandes, obviamente hubo en todas las regiones. Tú aquí mencionas también que, por ejemplo, el 4 de diciembre de 1837, la apachería pues irrumpió en la hacienda de Ramos. Y al contrario de sus costumbres, aquí sí procuraron atacar hasta de noche, ¿no? O sea, cambiaron también sus costumbres guerreras ante la influencia pues de la invasión. Sí, porque los hispanos habían destruido muchas de sus aldeas en la noche y el apache, por temor a los espíritus, nunca luchaba de noche. Y esa vez, la que yo considero, yo que he estudiado y leído muchos libros de apachería,
considero que esa es la principal batalla que ganaron los apaches al mando de un jefe, Cuchillo Negro. Ellos primero mandaron emisarios, los introdujeron en la hacienda, vieron cómo era el movimiento, qué guardias dejaban, qué tomaban. Llegaron, acabaron con los guardias y luego atacaron la hacienda. La hacienda, estamos hablando de la hacienda de Ramos, pero ese era el pueblo más grande de esta región. Tenía 2000 habitantes la hacienda de Ramos. Ahorita si uno pasa por los lugares donde estaba la hacienda de Ramos, te encuentras pues que está todo desolado. Es difícil pensar que en esa parte hubiera esa cantidad de habitantes que tú mencionas, ¿verdad? Así es, porque se ha destruido todo el pueblo. La gente que sabía que iba a haber un ataque se ocultó en la iglesia, que era una construcción de piedra y que era la más segura. Entonces el Apache, para tener ese triunfo, aunque murió el jefe Cuchillo Negro, usó las mismas tácticas de los hispanos, empezar a quemar los techos de las casas, las puertas. Entonces la gente salía y fue uno de los triunfos más sonados. Aquí en Casadrandes se trató de hacer un ataque al pueblo de Casadrandes, pero fue el único lugar de todo el norte de México que jamás atacaron los apaches, porque en Casadrandes se organizaban día y noche a tener vigilancia. Si salían a la leña, siempre salían en grupo, los que vigilaban y los que cortaban leña. Los que salían a pastear ganado, había vigilantes por todos lados, y los que cuidaban el ganado, las que lavaban ropa, tenían gente vigilando. Entonces la mejor organización en contra de la apachería fue en el pueblo de Casadrandes, y se les admitía como seres humanos en Casadrandes. Ahí podían llegar a comprar cosas, llegar a tomar, llegar a comprar, a cambalachar, como ellos decían. Mercancía. A cambalachar mercancía. Oh, pues sí, es notable porque donde quiera tenían dificultades. Y bueno, pues sin duda que en Casadrandes, pues acostumbrado ya de mucho tiempo atrás a recibir o a saber pues que habitaban grupos étnicos aquí, pues tenían menos dificultad. Pues Casadrandes fue de los lugares de esta parte del noroeste de Chihuahua cuya fundación es de las más antiguas, ¿no? La misión de San Antonio y todo eso. A pesar de ser de las más antiguas, el gobierno de la Nueva España nunca lo tomó como un pueblo de gran importancia, porque prefirió poner un presidio en Galeana y en Janos que en Casadrandes. Entonces en Casadrandes dejaron a la población a la buena de Dios, y a la postre resultó mejor porque ellos mismos se organizaron. Así es. Y los apaches sabían que Casadrandes no podían atacar porque siempre había vigilancia en Casadrandes. Bueno, pues eso, la adversidad los hizo prevenir, ¿verdad? Aquellos ataques, porque sabían que iban a ocurrir algún día. Sabían perfectamente que en todos estos lugares merodeaban partidas grandes y que había, por ejemplo, jefes como Hu que anduvieron mucho por todos estos terrenos. Precisamente este paisaje en el que estamos está muy cerca de donde Hu sufrió la traición de Mata Ortiz y de Joaquín Terrazas. Tú no lo mencionas todavía en este libro, ¿verdad? Pero es un pasaje histórico que aquí cerca, en la boquilla de San Diego, en toda esa región, sufrieron ellos esa traición. Como dijiste ahorita, más al sur está lo que la gente conoce aquí como la tinaja de Hu. Todo este entorno lo recorrió Hu con sus grupos. Tú mencionas aquí en el libro que incluso aquí fue una de sus primeras batallas, una de las primeras batallas de Hu. Sí. De Hu, todos los escritores, historiadores, decían que venía borracho de Casadrandes. Hu no tomaba. Otros dicen que se cayó de la mula. Imagínense un jinete que andaba desde niño a mula, a pelo, que se fuera a caer. Él, como dije antes, él prefirió suicidarse. Él ya había cumplido su juramento de quemar vivo a Mata Ortiz.
Amato Ortiz lo quemó, mandaron 12 guerreros al pueblo de Galeana porque interceptaron a un mensajero que llevaba un recado donde le decían a Juan de Mata Ortiz. El nombre era Juan de Mata, el apellido Ortiz. Juan de Mata le decía que mañana vamos a salir a perseguir a los apaches hacia las barrancas de Huaynopa. Y ya sabía Hu que ahí estaba Mata Ortiz, entonces mandó a 12 guerreros a la 1 de la tarde a que se robaran los caballos de los soldados. A provocar fue, ¿verdad? Prácticamente. Sí, porque ¿sí? Los soldados cayeron en la trampa, los siguieron. Cuando llegaron al arroyo del Charco, que ya estaban cerca del cerro, empezaron a escuchar aullidos de todos lados. Más de 200 guerreros los rodearon y los fueron subiendo hacia el cerro. Hudson Bessines, en su libro, en el libro que escribió él, dice: yo participé, era joven de los aprendices, participé deteniendo 7 caballos de guerreros. Los guerreros avanzaban con piedras redondas enfrente de ellos hacia arriba del cerro, las balas pegaban en las piedras y se iban acercando y se iban acercando. Ya cuando estaban cerca de ellos, mataron a 20 soldados, a uno lo dejaron vivo para que fuese y contara en Galeana que a Mata Ortiz lo habían quemado. Lo amarraron, trajeron leña del arroyo del Charco y le prendieron fuego. Y Hu cumplió su juramento, porque Juan de Mata Ortiz era un sanguinario. Le gustaba matar a las mujeres apaches embarazadas, pero primero mataba al bebé. Le prendía fuego, agarraba águilas o gavilanes y les ponía queroseno en la noche y les prendía fuego para que volaran ardiendo. Entonces, Juan de Mata Ortiz era un sanguinario que se ganó la venganza de Hu. Cuando Hu logró su venganza, para él ya había cumplido su misión en esta vida. En esta vida. Oye, pero los que siguieron a Juan de Mata Ortiz, ¿eran todos soldados del presidio de Galeana o era gente también vecinos ahí del pueblo? El presidio de Galeana ya había desaparecido como presidio. Ya no existía la administración de presidio. Los presidios se acabaron. El último se cerró, el de Janos, para 1848. Y estamos hablando de 1883. En 1883, cuando cumplió su promesa. Entonces ya no había presidio, los soldados eran pura gente de Galeana, que en la actualidad hay familiares de ellos ahí en Galeana. Todavía ahí. Pues todo esto refleja cómo nuestra región está plagada pues de hechos históricos que ignoramos. Mucha gente los ignora porque no quieren rememorar, yo creo, la brutalidad de todo aquello. Otros porque pues no quieren reconocer que a lo mejor son descendientes de apaches todavía. Hay pocas personas que han investigado en sus antepasados y se encuentran con que sí hubo antepasados apaches. Y pues simplemente se sienten orgullosos, los que han logrado en Arizona que les hagan examen de sangre y tienen sangre apache. Yo conozco a varios que se sienten orgullosos de tener sangre apache. Sí, pues es que no lo puedes negar, simplemente es nuestro origen, ¿verdad? Todos tenemos mestizaje indígena en mayor o en menor proporción, ¿verdad? Sería cuestión de que nos pusiéramos a hacer precisamente esos análisis que en algunas familias sí se han hecho, y se determina pues el grado de ADN pues que tenemos todavía de ese mestizaje. Y pues bueno, esto es necesario porque no podemos ignorar cuáles son nuestros orígenes, aunque haya habido últimamente en México una política educativa que pretende olvidar quiénes somos y de dónde venimos. La realidad
nos dice lo contrario. Pues aquí tenemos cerca la zona arqueológica de Paquimé, tenemos múltiples lugares que la gente recuerda en donde hubo episodios violentos con los apaches, y como dices tú, todavía hay mucha gente que viene pues de aquella fusión de estas dos razas. Eso es lo interesante de la historia de nuestra región. A mí me parece muy bien que escritores como tú ahonden y rescaten esto. La profusión de nombres que tienes aquí en tu libro a mí me sorprende, me asombra, y claro, me gusta, ¿verdad? Porque hay mucha gente con la cual no teníamos esa información. Yo no sabía, por decir, del jefe Víbora, que después se convirtió en Láceres en agradecimiento a una situación personal que vivió, ¿verdad? Sí, a Víbora lo salvó una vez, lo capturaron los militares, y a un soldado que lo habían ayudado los apaches, desató en la noche a Víbora y le dijo él, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Lázaro. Entonces el apache dijo, yo ya no más Víbora, ahora ser Láceres. Láceres, ándale. Así siempre le hacían los apaches, se ponían el nombre según la situación. Algún nombre que les gustara, ¿no? A veces. Sí, por cualquier situación que les beneficiara, ellos se lo ponían. Y Lázares a la postre fue el padre, ya andaba con él. En este libro mencionamos más o menos de 1800 a 1860. Ya lo demás sigue en otro libro que ya tiene 2 ediciones, Apaches del Desierto. Ah, sí. Oye, hay un episodio, bueno, una anécdota también que yo la leí, no me acuerdo en qué otro libro, en donde había un jefe apache también, no creo que no lo mencionas aquí en este libro, Manto Negro, y quién sabe qué tan histórica sea la... No, sí es real. Que se entrevistó con Benito Juárez cuando andaba Juárez en su peregrinación. Manto Negro lo menciono en Apaches del Desierto, cuando andaba en su peregrinación, que iba de Chihuahua a Juárez. Ajá. Aquí ahí por el desierto. Samalayuca, por ahí me imagino, por ahí, ¿no? Sí, hay por Sueco, por ahí, por esa región. Llegó Manto Negro y le explicaron que Juárez era el gran jefe de toda la nación y que era un indio como él, un indio oaxaqueño. Y le interesó tanto la historia que gritó, yo ya no más Manto Negro, ahora ser Jaris. Y en la actualidad existen familias chihuahuenses. Yo me encontré un alumno en la sierra de una familia que se apellida Jaris. Y vienen siendo descendientes de Manto Negro. De Manto Negro. Fíjate hasta dónde llega, pues. Yo ya no más Manto Negro, ahora ser Jaris. Y como el apache hablaba el español como le daba gana, pues... Medio mocho, medio cortado, ¿no? O sea, sí, pues Jaris. Así fue Víbora, Láceres. Ándale. Yo tenía una comadre que hablaba también así, decía, no, lo gallina, y es así. Pero no era apache, era pima. ¿verdad? Era pima. Pero sí, ese es el español que hablaban ellos, ¿no? Igual, cuando Ju le dice a Matortilla, Joaquín, terrazas, mandito, y así va, todo ese discurso que le dictó, y pues también así en un español así bastante cortado. Y pues es interesante, ¿no? Que todo esto se retome, se rememore. A mí pues sí me causa gusto, me da gusto ver. Y pues fíjate que vemos cómo algunas, hasta las enfermedades que traían los españoles, así como diezmaron la viruela, diezmaron a los mexicas, aztecas, sí. Donde murió Cuitláhuac, por ejemplo, también aquí hubo ese tipo de consecuencias. También. Sí, porque el apache no tenía la defensa, su cuerpo, su organismo no tenía la defensa para los virus y las bacterias que traían los hispanos. Pero todo lo que yo escribo es familiar, completamente familiar, es para toda la familia, es para el que nunca ha leído un libro o para el lector que lee muchos libros, para el más excelente lector. Todos los hechos históricos, o sea, están sacados de archivos o de otros libros y claro, como lo pongo yo al estilo, como mi especialidad es la historia, yo procuro hacer la historia amena, divertida, nada de aburrida. Así está el libro, yo y los otros que hemos leído también así.
mezclados la novela con ciertas licencias de tipo literario, ¿verdad? Sí. Pero rigurosamente históricas. Por eso es que son, digo, por eso es que O gustan. sea, curioso, ni cuenta te das de que estás aprendiendo Así muchos es, nombres y así es, fechas. así es. Ni cuenta te das por lo que estás salpicado de anécdotas y de historia novelada, ¿verdad? Pero en realidad, si le quitan lo novelado, es un ensayo. Así es. Y es muy, bueno, al menos yo lo recomiendo, ¿verdad? Así como he leído Apaches del Desierto, como leí Viento en las Montañas y demás, igual con el mismo interés y con el mismo gusto para decirle a todos los lectores, busquen estos libros, son muy amenos y les van a encantar. Ya que hablaste de Viento en las Montañas, ahorita en YouTube pueden buscar mi libro Viento en las Montañas gratuito. Hay una lectora norteamericana que lo está pasando. El portal se llama Déjate Leo y es una maravilla escuchar a una persona profesional leer uno de tus libros y es muy, muy cómodo y placentero estar escuchándolo. Esto. Pues yo quiero agradecerles a todos los jóvenes del Instituto Chihuahuense de la Cultura que vinieron tan lejos, a más de 300 kilómetros, a tomarnos esta entrevista. A mi amigo Rafael Torres por acceder a presentarme el libro. Yo sé que él lee mucho y conoce mucho de historia y tiene muchas bases para poder criticar o calificar o recomendar un libro. Y ahora les entregamos Tempestad Apache. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por la invitación, lo agradezco mucho. Son pocas las oportunidades que tiene uno de comentar libros y pues a mí me encanta eso. Gracias.